1 Samuel 8, verso 1. Y si lo tienen, comienzo a leerlo. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: y aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, al Señor, a Dios. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que había pedido rey. Dijo entonces: así hará el rey que reinara sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas y de sus olivares, y los dará a sus siervos. Y esmará su grano y sus viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y con ellos hará sus obras. Y esmará también sus rebaños y serán sus siervos. Y clamarán aquel día a causa de su rey que han elegido, mas el Señor no les responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá de delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová, el Señor, dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: vayan cada uno a su ciudad. Amén. Ahí tenemos el momento en que el pueblo de Israel se acerca a Samuel a pedirle que ellos necesitaban y querían un rey. Entonces, para entender un poco esto, obviamente tengo que contarles un poquito más de atrás. Podría ir mucho más. Podemos pensar, por ejemplo, Moisés, para poner a alguien, porque hablaba sobre el momento en el que estaban en Egipto, ¿no? Desde el tiempo desde Egipto que ellos salieron de Egipto, ¿verdad? Por mano de Moisés. Desde ese momento ellos tenían a Moisés como líder. Un líder que obviamente se encargaba de juzgar y de profetizar la palabra de Dios. O sea, Moisés juzgaba las acciones del pueblo porque Dios lo había colocado para eso, y también daba la palabra de Dios porque era el líder que había colocado Dios para hablar. Profetizar es eso, hablar la voz de Dios, hablar la voluntad de Dios, hablar los oráculos de Dios, si quieren ser más específicos, ¿no? Las palabras de Dios al pueblo. Y Moisés fue el que estuvo allí. Después fue Josué, y después de Josué, cuando Josué muere, después de que Josué muere, el pueblo se levanta una generación que no tenía ni idea que había pasado con Moisés, no tenía ni idea que había pasado con Josué, y estaba haciendo cualquier cosa el pueblo. Dios, en su gracia, manda jueces para que juzguen al pueblo y peleen. Esos jueces no solamente eran a modo de juzgar las cosas que estaban bien o mal, sino que esos jueces que colocaba Dios eran a modo también de dar sentencia o traer libertad al pueblo. Por eso tenemos por jueces de repente, no sé, a Sansón, por decir, a Gedeón,
Jueces que puso el Señor para libertar al pueblo cuando el pueblo estaba haciendo cualquier desastre. Pasan los jueces, ahora vamos a leer un poquito de eso capaz. Pasan los jueces y el último juez, se le llama el último juez, es Samuel. Que Samuel, lo interesante, si ustedes, algunos pueden conocer la historia o no, Samuel es hijo de Ana y Ana no podía tener hijos. Y Ana, orando fervientemente, Dios la escucha y bendice a Ana con Samuel. Ana, el que dijo, si vos me das el privilegio de ser mamá, yo te lo voy a entregar para que te sirva. Y Dios concedió eso y Ana lo entrega en el templo cuando fue destetado para que él creciera dentro del templo y se convirtiera en un ministro de Dios. Y de ahí no solamente fue el último juez que tuvo Israel en ese momento, sino que también fue uno de los profetas de Dios. O sea, porque él hablaba la palabra de Dios y juzgaba al pueblo. Eso para, así, a grandes rasgos, contarles un poco cómo venía la cosa. Entonces, Israel no tenía una monarquía como los demás lugares, como bien dice el pueblo. Queremos un rey como todos los demás, que nos gobierne, que nos reine como todos los demás. Sino que tenían los líderes, pues tuvieron a los jueces, que siempre hicieron de intermediarios de Dios para guiar al pueblo. Entonces llega a este punto en el que Samuel ya estaba viejo y hay cosas interesantes. Por ejemplo, cuando comienza diciendo que Samuel envejeció, él puso a sus hijos sobre Israel. Si nosotros conocemos un poco la escritura, en realidad hay una gran diferencia cuando Dios coloca a alguien que cuando el hombre elige colocar a alguien. Samuel no está diciendo, Dios llamó a mis hijos como el Señor llamó a Samuel. Samuel no conocía a Dios y él estaba ministrando, sirviendo, vamos a decir, como estamos acá en el templo, y él nunca había escuchado la voz de Dios hablarle, y en momentos en los que él dormía escuchaba que alguien lo estaba llamando y ese era Dios. Él se encontró con la voz de Dios, él respondió favorablemente a Dios y Dios lo separó y lo apartó para su servicio. Ahora con sus hijos no pasa eso. Ya ahí vemos una gran diferencia. Samuel dijo, bueno, yo estoy viejo, ustedes van a encargarse de esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con eso? El verso 2 dice, el nombre de su hijo primogénito era Joel, el nombre del segundo Abías, y eran jueces sobre Berseba, pero no tuvieron los hijos por los caminos de su padre. O sea, que ellos no siguieron el ejemplo de su padre, ¿no? Estuvieron caminando en la voluntad de Dios. Dice que antes que caminar en la voluntad de Dios, se hicieron avaros y se dejaban sobornar, y pervertían el derecho. O sea, las personas que tenían, ¿no?, derecho de ciertas cosas, ellos tenían también derecho de tal cosa por ser jueces, ellos pervirtieron lo que era el derecho para unos con otros, obviamente usufructuando a su favor, siendo avaros y siendo sobornables. O sea que era un desastre. Los hijos de Samuel, por más que Samuel había crecido dentro del templo y había servido a Dios hasta su vejez. Eso para que tengamos un poco de contexto. Ahora, esta era la situación de Samuel, ¿no? Cuando Israel ve que estos hombres eran terriblemente descarados, se juntan los ancianos, o sea, los más sabios del pueblo, y se van a encontrar con Samuel, y en el verso 4 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, de aquí tú has envejecido, ¿no? Y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Hasta ahí, si no lees el contexto y no lees lo que sigue, no te parece nada extraño. Porque en realidad van y le dicen a Samuel, no fueron a hablarle a los hijos que no conocían al Señor, ellos fueron directamente a Samuel, que todavía estaba viviendo, aunque había delegado su ministerio a sus hijos. O sea, la mano de Dios estaba sobre Samuel todavía, él era el líder, la voz de Dios, vamos a decir, el intermediario en ese momento que Dios tenía para relacionarse con el pueblo. Ahora, lo interesante es que obviamente necesitamos un poquito de contexto para poder ver alguna diferencia. Leyendo el capítulo anterior, no se tiene que tomar obviamente el tiempo de leer desde el capítulo 1 hasta llegar a este texto para poder entenderlo, pero si ustedes ven un poquito más atrás, yo se lo voy a resumir si no estaríamos mucho tiempo. Si ustedes van del capítulo 7 al verso 8, van a ver también una oración de los mismos hijos de Israel, las mismas personas, y van a ver otra actitud. Acá en realidad lo que estaba pasando es que el pueblo tenía miedo de los filisteos, de sus enemigos, tenía miedo de que ellos sean atacados y perdieran la guerra. Y ellos le dicen así a Samuel, verso 8 del capítulo 7, un poquito atrás. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros
a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Le están yendo a pedir a Samuel para que Samuel ore a su Dios. Al Dios de Samuel no, al Dios de Samuel es el Dios de ellos, a nuestro Dios. Acto seguido, ¿no? Tiempo después, llegan con Samuel viejo y le dicen: vos estás envejecido, ya estás viejo, no puedes estar haciendo lo que estás haciendo, tus hijos no están haciendo nada de lo correcto, danos un rey que nos juzgue como tienen todas las demás naciones. Y no fueron: Samuel, te pedimos que ores a nuestro Dios para que nuestro Dios constituya una persona que pueda ocupar tu lugar, para que pueda administrar porque tus hijos no andan en la verdad. No, ellos fueron: danos un rey que nos gobierne como todos los demás, porque las demás naciones lo tienen, nosotros no. La verdad, no tenían un rey. Esa era la realidad. Los demás veías que gobernaban por reyes. Entonces, acá hay algo que vamos a tratar también para poder explicarlo. Miren la reacción de Samuel, ¿no? Pero no agradó Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios. Aunque ellos no se lo pidieron, Samuel oró a Dios. ¿Ah? No dice ahí la oración de Samuel, pero sí dice lo que le responde Jehová. Dice: y dijo Jehová a Samuel, dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, aunque no te han desechado, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reines sobre ellos. Pero lo interesante es que dice: oye la voz de tu pueblo en todo lo que te digan. Y lo que sigue incluso es más interesante, porque dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto, que le decía hoy, hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. Así como siempre desde que los saqué de Egipto hicieron, buscaron servir a otros dioses, ir en contra de mi voluntad, seguir haciendo lo que ellos quieren, así también están haciendo contigo. Lo mismo están haciendo contigo, le dice el Señor a Samuel. Pero no le dice: ve y protesta y dile que van a morir todos. No. Dice el 9. Ahora pues oye su voz, o sea, lo mismo ya dijo antes, ¿no? O sea, escucha la voz del pueblo, mas protesta solemnemente contra ellos. La protesta, ¿cuál iba a ser? Decirles claramente lo que iba a pasar con ese rey que le iba a ser dado. Muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Qué le está diciendo Dios? Ellos piden un rey como los de las demás naciones. Bueno, se los voy a dar, pero contarles cómo es tener un rey como las de las demás naciones. ¿Qué va a pasar con ellos por tener un rey así? Y ellos, después de escuchar que Samuel les dice cómo va a suceder, no nos importa lo que nos está diciendo: danos un rey. ¿Por qué obviamente no le agradó a Samuel? Porque, sí, obviamente que no es muy difícil de entenderlo, ellos sí tenían un rey. Y no son un rey, el rey de reyes, que era el Señor. Y es el Señor de señores. Estaba por encima de todos esos reyes, pero actuaba a través de Samuel. Lo que ellos estaban pidiendo es: nosotros queremos un rey palpable, como los que tienen las naciones, que lo vemos pelear, que lo vemos salir a la guerra, que lo vemos presentarse al pueblo, que lo vemos y que responde la voz del pueblo como ellos quieren, y que ellos pueden aplaudir, que ellos pueden palpar, ¿no? Prácticamente una idolatría en carne y hueso, lo que estaban buscando. ¿Por qué? Porque si ustedes, el verso 20 dice: nosotros también, dice el pueblo, ¿no? Seremos como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ya no son las guerras del Señor, ya no es el Señor que pelea por nosotros, ya no es el Señor que va a ser el que se venga. No, son nuestras guerras, nuestras peleas, nuestros asuntos, nuestras cosas. Danos un rey que haga lo que nosotros queremos. Básicamente lo que le está pidiendo el pueblo a Samuel. Ahora, fíjense que el pueblo de Israel está pidiendo un rey que represente al pueblo, que sea como ellos. Un rey que haga lo que ellos quieren, que sea como ellos quieren. Lo interesante es que Dios se lo da. Porque Dios podría haber dicho: no, eso va en contra de mi voluntad. Mi voluntad es que yo sea su rey, yo gobierne sus vidas y yo lleve el pueblo a la victoria. No que yo les ponga lo que ustedes quieran. A esto yo antes, sin profundizar tanto, de repente, muchos años antes en realidad, creía
entender que había una voluntad permisiva de Dios, la cual hoy entiendo que no existe en el sentido de que la voluntad permisiva de Dios, o el que entiende que existe una voluntad permisiva de Dios, está diciendo que Dios permite ciertas cosas en las cuales Él no tiene nada que ver y no se involucra. Si Él no se involucra y no tuviese nada que ver, no sería soberano, todopoderoso. Tenemos personas, y hay ramas dentro del cristianismo que creen que Dios, hay cosas en las que Dios no influye. Por ejemplo, hay unas personas que creen que no influye en las decisiones de las personas. Dios no es el que influye en el corazón de la gente ni en la mente de la gente, sino que cada uno tiene su propia voluntad, tanto para lo bueno como para lo malo. Nosotros creemos que tenemos una libre voluntad para hacer lo malo porque nuestro corazón en pecado, después de la caída, tiene libertad para moverse en un círculo que es pecaminoso. Y todo lo que va a decidir va a ser algo que no va a llegar a agradar a Dios. Hasta que llegue al conocimiento de la verdad que es Cristo, que nos hace libres, nos hace entender lo que es correcto y lo es correcto, y ahora pesa más, porque ahora sabemos qué es lo que nos agradaba antes y sabemos lo que agrada a Dios. Pero por la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer lo que Dios agrada. ¿Entiendes? Entonces está Dios operando en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que sí entiendo que existe? Bueno, existe la voluntad de Dios revelada, que la palabra de Dios, lo que Él enseña está en su palabra, lo que está correcto y lo que no está correcto, lo que Él deseó que nosotros conozcamos de Él y cómo debemos proceder. Y la voluntad no revelada de Dios es la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios es esta. ¿Qué va a pasar mañana? Si va a llover o no va a llover, si va a salir el sol o no va a salir el sol, si vas a comprarte algo o no te vas a comprar algo, si te vas a encontrar con alguien o no, si te vas a despertar o no, todo eso no lo sabemos. Y todo eso a Dios, en primera instancia, no le interesa que vos lo sepas ni que yo lo sepa. A Él le interesa que nosotros caminemos en su voluntad revelada, que es su palabra. Por ejemplo, le doy un ejemplo sencillo. A Dios, esto es en primera instancia, porque en definitiva todo le interesa a nosotros. Pero en primera instancia no le interesa si mañana te compras un auto rojo o blanco, o azul. A Él le interesa que, si vas a comprarte un auto, lo compres dentro de la voluntad revelada de Dios. No te vas a comprar un auto a alguien que lo robó, no te vas a comprar un auto cuando vos terminás siendo un deudor de alguien que quede preso o atado, no vas a hacer un movimiento en el que a vos te deje fuera de la voluntad de Dios revelada. Si lo querés chiquito, grande, de 4 puertas o de 2, o con un trailer o sin trailer, no le importa eso. Porque esa es la voluntad soberana de Dios que no nos llamó a nosotros estar descubriéndola, sino la voluntad revelada. ¿Está dentro de los parámetros de Dios? Perfecto. ¿Querés pintar la casa de rojo, de blanco, de azul? No le importa. ¿Compraste la pintura de manera correcta? ¿La conseguiste de una manera fiel? ¿Estás trabajando de una manera digna? ¿Tenés el tiempo de administrarlo correctamente? Eso sí está dentro de la voluntad revelada de Dios. Eso es lo que a Dios le interesa. Entonces, tenemos una voluntad revelada y una voluntad no revelada. ¿Qué pasa con esto? Nosotros vemos el texto y la voluntad de Dios para el pueblo es la misma que hoy. Amar a Dios con todo el ser, con todo nuestro ser, y amar al prójimo, ¿no?, como nosotros mismos. Para el pueblo de Israel era igual. Primeramente, amar a Dios, servir a Dios, no tener dioses ajenos, no ser idólatra. O sea que era lo mismo que para ellos, para nosotros. Pero ellos, conociendo la voluntad revelada de Dios, y aún teniendo a Samuel que le daba la verdad de Dios en el momento, y se ve, mirá que Dios no quiere esto, no quiere lo otro, ellos aún, sin saber qué iba a pasar, ellos fueron a pedir un rey fuera de la voluntad de Dios, entendiendo que el rey de reyes y señor de señores es Jehová de los ejércitos. Porque incluso uno de sus nombres es Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Ellos eso lo tenían claro, ellos lo conocían, lo sabían de primera mano. Pero a ellos no les importaba que era el Señor de los ejércitos, que era el Rey de reyes, que era el Señor de señores. No les interesó. Ellos querían un rey conforme que era igual entre todas las naciones. Pasando por arriba de la voluntad revelada de Dios, que ellos ya la tenían, sin saber la voluntad soberana de Dios. Pero ellos se encuentran con algo, porque Samuel les dice, Él les va a dar el rey. Dios les va a dar un rey. Pero va a ser así, así, así. Tuvo todavía la gracia de Dios especial de explicarles un poquito más lo que va a suceder. ¿Ustedes quieren eso? Yo se lo voy a dar, pero va a pasar esto. Y ellos dijeron, no nos interesa, nosotros queremos un rey con todas las naciones, que pelee nuestras guerras. Y así es que el rey que se levanta es Saúl. ¿Por qué decía que iba de la mano con lo del principio que se compartía? Porque Saúl fue el primer rey y el segundo rey fue David.
Primera de Samuel se trata, el libro de Primera de Samuel se trata del reinado de Saúl y Segunda de Samuel se trata del reinado del rey David. Hay algunas cosas que a mí me parecen bien interesantes. Yo se los leí en alguna oportunidad, pero yo lo voy a leer en Jueces, en el capítulo 2, en el verso 16. Cuando el Señor decide levantar jueces después del liderazgo, ¿no?, de Moisés y Josué, levanta jueces y dice así el verso 16: y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. El 17: pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. Y cuando el Señor les levantaba un juez, el Señor estaba con este juez y lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo que estaba ese juez vivo. Porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. O sea, fíjense cómo en el corazón del pueblo, que el pueblo, a lo largo de la historia, siempre Dios le terminó proveyendo en gracia para guardarlos, preservarlos y cuidarlos, aun cuando ellos querían hacer todo lo contrario a lo que Dios esperaba que hicieran. Ahora, llegado el momento del último juez, que fue Samuel, ellos ya no querían jueces, estaban viendo lo que tenían los demás. Y yo pensaba en eso, ¿no? Porque si lo traigo al hoy, hasta las cosas más sencillas de hoy, nosotros como cristianos, y pensando en los hijos de Samuel que crecieron con Samuel dentro del templo y crecieron y vieron a Samuel servir al pueblo y a juzgar al pueblo y en el lugar de honor que tenían a su padre, así todos ellos se volvieron a la avaricia, se dejaban sobornar y pervertían el derecho. ¿Y por qué lo harían? Es porque estaban mirando los otros lados, como los demás gobernan. Los demás tienen monarquías, hay reyes, mirá cómo funcionan, y les va bien y tienen todo lo que quieren y ganan reinos y conquistan. O sea, las miradas de ellos no estaban puestas en el Señor, estaban puestas en lo que los demás tenían y cómo los demás se veían. Y no digan que nosotros no pasamos en momentos en nuestra vida en que nuestra mirada se quita de Cristo y empezamos a endulzarnos con lo que los demás pueden tener, o con lo que los demás pueden alcanzar, o con lo que los demás pueden llegar a tener, o como los demás pueden llegar a vivir, y perdemos el enfoque que es mirar a Jesús. Ahora, a mí lo que me llama poderosamente la atención es cómo Dios permite de alguna manera que ellos reciban lo que de antojo estaban pidiendo. Entonces se nos antojó un rey para que nos reine como nosotros queremos, y Él se los da igual. Como le decía, eso es parte de la voluntad soberana de Dios. Dios tenía sus argumentos y sabía el por qué permitirles ese capricho. Entonces yo pensaba, ¿no? Como hijo de Dios, sea la situación en la que te encuentres hoy, ¿no?, o la que te pueda tocar mañana, ¿no? Puedas estar atravesando el agua, mañana tocarte el tema, mañana tener que compartirle a alguien un asunto así, que se encuentre en ciertas situaciones en las que tenga que tomar decisiones, ¿no? Que puedan tener esos signos de interrogaciones enormes, ¿no? De cómo hacer, de qué no hacer. Y a veces yo me imagino también, ¿no?, pensaba un poco en el pueblo. El pueblo pide un rey porque ya no querían perder batallas. Piden un rey porque no querían perder. Querían ver ganar al pueblo como ganaban los demás, y los demás se lucían con su rey y podían mostrar a su rey. Y ellos decían, no está en los cielos. Y ni siquiera viene el rey, nuestro rey, hay un intermediario que es Samuel, que habla a través de Samuel, ¿no? Entonces, ellos no querían perder, querían ganar como los demás. Pero la realidad es que a veces perder es ganar. Y nosotros a veces tenemos que perder para ganar. A veces por el temor de perder, no podemos ver lo que viene luego. Pero de repente es como decir, bueno, tengo que soltar esto, pero no lo quiero soltar. ¿Pero por qué no vas a querer soltar? Porque no sé lo que va a pasar luego. Porque es por temor, no hay otra cosa. Es miedo, es incertidumbre del mañana. Y muchas veces nos pasa. Y es normal que pase porque somos seres humanos. Pero la fe en qué descansa, en que yo me encuentro y me examino mi corazón si estoy caminando a la luz del Evangelio, si estoy conociendo el carácter de Dios y sé que estoy guardando su palabra, como dice un salmo, ¿no?
parafraseándolo, haz lo que quieras. Si tu vida va a la voluntad de Dios, vos estás asegurando que estás caminando en la voluntad de Dios y tu proceder van a ser en la voluntad de Dios. No importa si mañana te compras un auto o si te compras un auto más chiquito, un auto más grande, siempre y cuando vos encuentres que estás caminando en la voluntad de Dios. Todo lo otro está reservado a la soberanía de Dios. Pero si vos actuaste con un corazón dentro de su palabra, no vas a estar fuera de la voluntad de Dios. Ellos sí estaban fuera de la voluntad de Dios porque su corazón estaba fuera de la voluntad revelada de Dios. Y tenían ganas de hacer lo que ellos querían, no lo que Dios ya les estaba diciendo que tenían que hacer. Y así todo Dios les concede soberanamente lo que estaba en su antojo. Y eso tuvo repercusiones. ¿Por qué? Porque claramente dice, miren que este rey los va a usar, los va a exprimir, les va a quitar todo el diezmo de todas las cosas que tienen, posesiones, alimentos, familia, va a explotar a sus hijos, va a explotar a sus mujeres. Todavía Dios en su gracia le estaba diciendo, mirá que va a pasar todo esto. Y ellos, no nos importa, queremos un rey que pelee nuestras guerras. Ellos igual estaban buscando un rey que peleara sus guerras. No que las peleara como Dios las peleaba, sino como ellos veían que los demás ganaban. Ellos ya no querían perder. Pero ellos entendían claramente que ellos perdían las batallas porque estaban caminando fuera de la voluntad de Dios. De hecho, cada vez que perdían la batalla iban llorando a Samuel pidiéndole por favor orar a nuestro Dios para que nos salve, para que no nos pase lo mismo. Y Dios en su misericordia era movido, iba y los salvaba y los cuidaba y los guardaba de perder una batalla. ¿Pero por qué perdían una batalla? Porque se iban fuera de la voluntad de Dios y estaba revelada. Y nosotros no tenemos que complicarnos mucho con lo que vaya a suceder mañana, que yo se lo estoy compartiendo a todos porque miren que más de la mitad de los que están acá adentro hemos tenido conversaciones de esta índole. ¿De qué va a pasar mañana? ¿Qué haremos? ¿Lo haremos o no lo haremos? ¿Vamos o no vamos? ¿Hago o no hago? ¿Doy o no doy? ¿Digo sí, digo no? ¿Digo no, digo sí? Pero en realidad, eso no importa. Lo que importa es que vos asegures tu corazón en la voluntad de Dios. Revelada. Lo que vaya a pasar es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere va a estar bien, porque Dios lo quiso. Vos tenés que asegurar tu corazón en la voluntad de Dios revelada. La voluntad soberana de Dios queda para el soberano, que Él sabe cómo va a acontecer. Y ahí descansa, ahí es cuando vemos que hay fe, porque yo me estoy asegurando el corazón en el Dios que yo creo. Lo demás se encarga Él. No tiene por qué decirme el plan que tiene conmigo. Yo tengo solo que seguir lo que yo entiendo. Yo te conozco. Sé que me amás. Pedís que guarde mi vida en santidad. Pedís que me aparte para vos. Pedís que te ames por sobre todas las cosas. Que medite de día y noche en tu palabra. Vamos al llamamiento de Josué, ese llamamiento para todos nosotros. Y todo te saldrá bien, dice al final, ¿no? ¿Qué quiere decir? Haga lo que hagas, va a estar bien. Si vos te estás asegurando que estás en la voluntad de Dios. Lo demás no va a haber pecado. Van a haber consecuencias. Vos decís, ay, mirá, ¿qué pasó? No, al final iba a hacer esto y vos sabés que, no sé, el otro día hablaba con un pastor que me decía que estaba para vender su camioneta. Entonces me decía, ¿vos sabés que iba a vender la camioneta? Me salió el negocio con una automotora, me la compra. Porque me iba a dar en el trabajo otra camioneta. Y dije, ¿cuándo me la dan? Me dijo, el martes y el lunes te la damos. Fue la automotora que lo conoce y dijo, tengo esta camioneta para entregar, te la compro. Buenísimo, el viernes hicieron el negocio, el lunes la tenés que entregar. Sí, hijo, te la entrego el viernes, igual si el sábado domingo no la uso, el lunes arranco con un camión que me va a dar la empresa. ¡Qué bueno! Hace todo el movimiento. El lunes le avisan del lugar del trabajo que todavía el camión no estaba y se iba a quedar como 3 días sin la locomoción para poder trabajar. Y él dice, entonces no sé, porque yo hice el movimiento, pero en realidad al final me atrasaron todo más para adelante, yo pensé que tenía que salir porque parecía que todo era de Dios, pero porque no salga como vos esperás, no quiere decir que no sea de Dios. Y ese es el problema que tenemos. Nosotros queremos que las cosas sean como nosotros esperamos, y si es como nosotros esperamos, es de Dios. Y eso, claro, se ríen todos porque a todos nos pasa en algún momento. Nuestras expectativas se colocan de una manera que esto sí de Dios porque a mí me queda cómodo. No es así. Si no, ¿dónde puede estar la enseñanza para tu vida? La eliminás. Nosotros debemos asegurarnos que la voluntad de Dios es la que nos pide para con nosotros. Lo que Él haga no tiene que pasar por nuestra tabla de valores. Lo que Él hace, lo que hace porque es Dios. Y Dios hace lo que Él quiere. Y yo le decía, bueno, ¿qué te generó estos días? ¿Ansiedad? ¿Frustración?
Perfecto, le digo, ya sabes dónde Dios está trabajando en tu corazón. Porque vos te olvidás que Dios sigue trabajando en vos. En esos contratiempos que parecen que no están saliendo. No, vos tenés las herramientas para llegar adelante algo, hacelo. Dios te proporcionó las cosas necesarias para poder hacerlo, hacelo. No, él no estaba diciendo, vos sabés que si hasta que no venga una universidad que no venga para confirmación, no voy a empezar el arca, porque mirá si me pasa que empiezo y quedo regalado. No, empezó a hacer el arca. Y cuando terminó el arca, se vino el agua. Porque el que trabaja la tierra esperando la lluvia no espera la nube. Trabaja la tierra hasta que venga la lluvia. Y es lo mismo, la voluntad de soberana de Dios, ¿cuál es? Que venga la lluvia. ¿Y cuándo viene la lluvia? Yo qué sé cuándo viene la lluvia. Dios no me dijo cuándo viene la lluvia, me dijo que trabaje la tierra. Esto es lo mismo. Claro. ¿Dios qué me está diciendo acá? Dios me está diciendo, bueno, asegura tu corazón en mí. Servime, viví, guardá tu vida en santidad. Y todo lo que tengas en tu mano, hacelo. Para eso, por decir algo, ¿no? Nos da dones, nos da ciertas capacidades para poder, incluso pensando en el trabajo, en generar trabajo, las cosas que Dios nos da las tenemos en la mano, a veces no nos tomamos en cuenta que lo que necesitamos lo tenemos con nosotros mismos porque Dios nos capacitó para eso. Entonces tenemos que estar pensando, ¿será? ¿No será? Hacelo. Y si sale de diferente a lo que esperás, Dios nos está equivocando. Vos amás a Dios, querías hacerlo mejor, querías agradarle, buenísimo. Aún equivocándote, que llamamos a equivocarse, que no salga como nosotros esperamos, no lo estás haciendo con un corazón de yo quiero evitar esto, voy a salir por acá porque Dios pide esto, pero vamos a hacerlo por acá. Que no, si vos asegurás tu corazón en que querés hacerlo como a Él le agrada, te va a ir bien. Te va a ir bien. No hay necesidad de experimentar más nada. Fíjate, ¿por qué les digo todo esto? Porque el pueblo tuvo la gracia que vos y yo no tenemos en este momento, ¿no? De decirnos, mira, ¿qué haces esto? Pasado mañana te va a pasar lo otro. Imagínate la dureza de este pueblo que aún sabiendo eso, dijo, no me importa, dame el rey que yo quiero. Y lo lamentable es que sí tuvieron ese rey, y ese rey empezó hermosamente bien, vamos a decir, ¿no? Continuó bien, empezó a caer, cayó definitivamente, se equivocó, cometió enormes pecados, pero nunca se arrepintió. Si ustedes tienen la oportunidad de leer 1 Samuel y 2 Samuel en algún momento, se van a dar cuenta que 1 Samuel habla del reinado de Saúl, cómo comenzó perfectamente con el favor de Dios y cómo terminó pecando y no arrepintiéndose, sintiendo celos, sintiendo sentimientos de venganza, ningún tipo de arrepentimiento en el corazón de Saúl por sus pecados. Y es sustituido, vamos a decir así, reemplazado, él fue quitado y fue levantado David. Y David comenzó increíblemente bien, tuvo la mano de Dios sobre su vida, hasta que pecó tremendamente, cayó en enormes pecados, homicidios, adulterio. Pero a diferencia de Saúl, tenía un corazón que se leyó al principio, con un corazón quebrantado, humillado, arrepentido, que rechazaba totalmente su pecado y que no soportó el pecado que cometió. Y Dios decía que tenía un corazón conforme al de él. ¿Por qué? Porque era la intención del corazón que había en David. Si ustedes ven 1 Samuel y 2 Samuel y los ponen al lado, es Saúl vivió, David exactamente los mismos andar en su vida, los mismos, hacen la misma gráfica. Lo mismo que cuando llegan al clima, Saúl a la deriva, se viene al piso. David también se viene al piso, pero en arrepentimiento se humilla. El otro cae pero de soberbia, ¿no? Y de altivo. El otro cae pero postrado en arrepentimiento. Indudablemente, el pueblo de Israel, que pedía un rey, que pedía reyes, y de hecho tenemos primera Reyes y segunda Reyes, para que después lo lean, van a ver una cantidad de reyes que fueron levantados por Dios para el pueblo, para proveerle al pueblo. Ninguno de esos reyes llenó las expectativas del pueblo porque eran humanos, porque eran pecadores y porque el único que iba a poder venir a ser un reino estable y que iba a poder gobernar como realmente gobierna era Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, David era una sombra, por decir algo así, y aún Dios permitió que se vea como humano David, que tenía pecado como todos nosotros. Y Saúl a ver, hay también, si ustedes recuerdan la oración de, bueno, no lo tengo acá, no lo vamos a buscar tampoco, pero la oración de Ana
En 1 Samuel comienza orando y pidiéndole a Dios para que Dios le provea un hijo, una oración realmente en la voluntad de Dios, ¿no? Y Dios provee ese hijo y ese hijo es de bendición para el pueblo. Pero después vos ves al pueblo pidiendo de nuevo, ¿no? El pueblo aparece pidiendo otra oración, pero pidiendo conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de Dios. Y también Dios provee un rey, en este caso, Saúl, ¿ah? Pero este rey, en una oración que no estaba dirigida a Dios, era un antojo del pueblo, tiene lo que merece. Una petición fuera de la voluntad de Dios. Una petición que, si examinamos el corazón del pueblo de Israel, no tenía nada de buscar la voluntad de Dios, no querían agradar a Dios, querían saciarse de ellos. Entonces yo lo que reflexionaba en esto es cuántas veces nosotros buscamos saciarnos, ¿no? Que sea, de alguna manera, satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Como decía, ¿no? Que llenen nuestras expectativas, nuestras tablas de valores, para entender y creer que Dios en eso sí está en el asunto y es lo que Él quiere conmigo. Y en realidad, actuando así, estamos muchas veces saliendo verdaderamente de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios no es esa, descubrir qué es lo que Él va a hacer, sino asegurar nuestros corazones en su palabra. Y todo lo que podamos pedir, lo que podamos hacer, podemos cambiar una conciencia tranquila, porque a Dios le agrada. Le agrada que le pidas, le agrada que hagas, le agrada que trabajes, le agrada que des, le agrada que seas generoso, le agrada que puedas cantarle, le agrada que puedas disfrutar, le agrada... Esas cosas le agradan a Dios porque sos su hijo. Siempre y cuando las uses y las lleves y las busques dentro de su voluntad revelada. Dios nos llamó a ser videntes, como se le decía antes a los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Para estar descubriendo qué es lo que Dios quiere con todo esto en nuestra vida. Yo qué sé, yo no tengo ni idea de qué voy a hacer. A veces me preguntan, ¿y cuál es ¿y Dios qué va a hacer con tu? Yo qué sé qué va a hacer, ni siquiera sé qué va a hacer mañana. Voy a hacer lo que estoy haciendo ahora, que tenía que venir hoy a predicarle. Yo ni siquiera tengo algo estipulado en la voluntad de Dios. Dios va a hacer esto conmigo. Yo no pienso en nada de eso. Cada cosa que aparece me sorprende y me dejo sorprender fácilmente, así que cualquier pavada, ¿qué más Dios? ¿No? Es mucho más divertido, creo, más sincero, ¿no? Que estar expectante como... O sea, no quiero ser un spoiler, ¿no? Como se dice ahora de la voluntad soberana de Dios, diciendo, tengo que averiguar lo que viene en el próximo capítulo de mi vida. No. Yo dejo que Dios sobre y que pase lo que pase, y conforme lo que vaya sucediendo, voy tomando decisiones, voy pensando, porque las decisiones que voy tomando, las que voy pensando, las proceso delante de Dios, diciendo, yo quiero que sea para vos, que te agrade, esto me parece que está bien, no veo ningún inconveniente en esto, si prospera vos vas a estar detrás, y si no nos vas a enseñar algo. Y así podemos ver la mano de Dios, vemos la mano del favor de Dios obrar en nuestra vida, alrededor nuestro. Esas cosas son las más lindas. No tenemos que estar preocupados por lo que no pasa, por lo que no llegó. Por eso también dice, ¿no?, que Él es el descanso. O sea, que podamos ir a Él porque Él es nuestro descanso. Ahí podemos hallar descanso para nuestra alma. Y las ansiedades vienen justamente por la necesidad de saber qué va a pasar mañana, por la incertidumbre de lo que va a pasar mañana. Entiendo el tema de la ansiedad, de la necesidad de descubrir, de poder sentirme seguro. Todo eso lo padecemos todos en mayor o menor medida en diferentes etapas de nuestra vida. Pero sí estoy entendiendo mayormente hoy que la voluntad de Dios que Él dejó escrita es la que yo tengo que asegurarme de conocer para saber cómo vivir como le agrada. Si yo conozco la palabra de Dios y la llevo por obra, todo lo demás va a ser el resultado de andar en su voluntad. Esta es su voluntad. Lo que Él vaya a hacer, no sé, yo sé, mañana capaz que quiere que, no sé, me tenga que mover de mi casa, o tenga que construir mi casa en otra cosa, o tengo que agrandar mi casa, o tengo que achicar mi casa, o que mañana quiere que, no sé, esto sea grande, esto sea chique. Esas cosas yo no me las estoy preguntando. Porque no me mandó a que me las pregunte. Sí me mandó a que yo tenga expectativas, a que yo tenga una visión hacia adelante de la vida, que me ponga metas, pero todo lo que ponga en sus manos, ¿no? Asegurando cuál es la intención de tu corazón con esto. Porque el pueblo de Israel quería reyes como los del mundo. Y a veces queremos que nos gobierne, ¿no? Esto es idolatría, obviamente, ¿no? Sacamos al rey de reyes de nuestra vida y colocamos un rey humano, ¿no? Y muchas veces sacamos a Dios de nuestra vida y en vez de colocar un rey humano, pues nos colocamos nosotros. Nosotros queremos ser el propio rey de nuestra vida. Nosotros queremos gobernarnos. Nosotros queremos poder decir esto sí, esto es así, esto es así.
esto tiene que ser así, si no, no es. Y ahí estamos poniéndonos nosotros, en el lugar que este pueblo quería un rey, no estamos colocando nosotros. Y otra de las cosas, que esa sí me da más pudor decirla, pero no deja de ser verdad, es que en este caso, el rey era Jesús, obviamente como hoy, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús, Dios en ese momento, vamos a decir, porque todavía no había revelado a su Hijo, el Señor gobernando, colocó en este momento al último juez, que era Samuel. Y Samuel era el que les decía lo que era correcto y lo que no era correcto. Samuel tenía cierta autoridad. Esto le digo que me da pudor, porque uno es puesto con cierta autoridad para poder ministrarle la palabra a Dios y qué es la voluntad de Dios o qué no es la voluntad de Dios. Y muchas veces le digo esto porque he hablado con casi todos ustedes y aún con los que no están presentes hoy, mayormente, y yo no hago más nada que decirle, mirá, según lo que me está diciendo deberías hacer esto. ¡Ah, pero después vas a tener tus consecuencias. Yo no las sé en este caso. Pero no sé qué otro idioma que... Yo a veces pienso, ¿querés un rey personal? Yo leía esto y digo, claro. Pero a mí también me pasa a veces, ¿no? Quiero a alguien que me cumpla los caprichos y me diga que lo que yo digo está bien. No te va a tocar eso. No vas a escuchar muchas veces lo que querés escuchar y tenemos que aprender a considerar lo que escuchamos. Porque Dios puede decirnos después, yo te avisé. Entonces muchas veces nos pasa eso. No me agrada lo que tengo. Colocame a alguien que me diga lo que yo quiero, que haga lo que yo quiero, que sea como yo quiero. Nos pasa en todas las áreas de la vida. Trabajo, familia, matrimonio, hijos, en todo. Quiero que mi esposa sea así, no es así. Quiero que mi esposo sea así, no es así. Quiero que mis hijos sean así, no son así. Quiero que mi hermano sea así, no es así. Quiero que la iglesia sea así, no es así. Quiero que el pastor sea así, no es así. Quiero que la hermana que está ahí atrás sea así, no sea así. Y no pasa así. El corazón del ser humano es así. Quiere amoldar todo según lo que espera. Lo más lindo de la iglesia es que somos todos distintos, todos tenemos vidas diferentes, todos tenemos gustos diferentes, todos pensamos dentro de su voluntad de manera distinta. Y eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. Pero creo que la reflexión, ¿no? Mayormente, es que sí, nosotros tenemos un Rey de Reyes y Señor de Señores que ya se reveló en la palabra y es Jesús. Y Él nos invita, ¿no? Vamos a decirlo así, a que lo conozcamos. Como dice, ¿no? Porque acá el pueblo le dice, me gustó como le dice el Señor a Samuel, le dijo, se lo quiero leer exactamente igual, protesta solemnemente contra ellos. Solemnemente. O sea, decíselo de manera amorosa. No le va a gustar, pero decíselo de manera amorosa. Es decirle, miren que si les pasa esto, hacen esto, va a pasar esto y esto. Decíselo de manera solemne, de manera que ellos lo puedan entender. Así todo, no hubo chance. Y nos pasa, ¿no? Yo creo que eso nos pasa. Y Dios nos está diciendo, mirá, y lo venimos viendo de prédica a prédica, ¿no? Pero Él desea que nosotros lo conozcamos más, nos invita a que lo podamos conocer más, a que tengamos una vida de intimidad con Él, de que podamos experimentar su amor, su gracia, su perdón, ¿verdad? Y la obra que Él puede hacer incluso en nosotros cuando nosotros nos encontramos, ¿no? Diciendo, hasta acá puedo llegar yo, y lo que hizo Dios no lo puedo ni creer. Es impresionante lo que hizo el Señor. Podemos ver la mano de Dios obrar. Pero, así todo, nosotros muchas veces, que es como que agarramos así y decimos, bueno, si lo tiro a la basura, ¿qué hago? No tiene que hacer mucho más que... ¿Sos inteligente? Sí. Bueno, usa tu inteligencia, Dios te dio para eso. ¿Sos una persona sabia? Usa esa sabiduría, ¿no? O sea, Dios nos equipó, Dios nos dio estrategias, nos da el razonamiento para poder desarrollarlo. Aseguremos nuestros corazones en su palabra, guardemos nuestra vida en santidad, conozcamos más de cerca al Señor, tengamos intimidad con Él, ¿no? Desarrollemos ese temor a su verdad para caminar en su voluntad. Listo. Lo otro va a hacerlo de Él y nosotros vamos a disfrutar de lo que Él vaya a hacer. Van a haber momentos lindos, momentos difíciles, lo que sea que coloque por delante. Pero si tu corazón está confiado en Él, vas a andar el valle de sombras de muerte y no temerás mal alguno. ¿Qué te está diciendo? Vas a pasar un momento más feo de tu vida, pero vos vas a estar tranquilo porque vinieron, pero vos estabas cambiando la voluntad de Dios. Y Dios no se apartó de vos en ningún momento. Entonces, ¿a qué le puedo tener temor de lo que vaya a venir? Si Él me está diciendo, caminás en mi voluntad,
Y después todo lo que suceda es parte de mi soberana voluntad. Y eso ya no es parte de lo que vos tenés que integrar. Vos tenés que descansar en mí. Es una forma, creo que, y espero que haya sido sencilla de entender cuando Dios dice, ¿no?, que conozcamos su voluntad. No es su voluntad soberana cuando nos llama a conocer su voluntad, sino su voluntad revelada, la voluntad de la palabra de Dios. Guardémonos de no estar pidiendo equivocadamente, porque aún cuando uno camina fuera de la voluntad de Dios se engaña muchas veces, somos cra para engañarnos y pedir lo que no conviene. Más allá de Santiago dice muchas veces que no lo recibimos, muchas veces Dios dice, bueno, porque parece que no entendés, vas a tener tus consecuencias. Entonces creo que una manera de ganarle a que sucedan cosas que terminen perjudicando nuestra vida de gran manera es aprender a examinar nuestro corazón para saber con qué intención estoy pidiendo lo que estoy pidiendo, con qué intención estoy tomando la decisión que estoy tomando, con qué intención voy a tomar la decisión que voy a estar tomando. Si yo encuentro en mi corazón que no hay engaños, que no estoy buscando avaricia, ni sacar provecho, ni, como le decía hoy, incluso miedo a perder. La otra vez leí un pastor que decía eso, no parte de la integridad en el corazón del ser humano es saber que toma decisiones, a veces que puede perder, pero con tal de hacer las cosas bien no le importa perder, frente a la gente, frente a los demás, una batalla, ¿no? La guerra está ganada porque la ganó Jesucristo. A nosotros no nos tiene que importar salir vencedores, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. No importa lo que me pueda decir fulano, mengano, atrás o adelante, yo tengo que estar confiado en Él. Y muchas veces perder es ganar. De hecho, creo que cuando tenemos miedo de perder, tenemos que aprender lo que es perder, porque parte del orgullo no quiero perder. No quiero perder. No me gusta perder, nada me gusta perder. Entonces, bueno, es una de las cosas que vamos a tener que aprender. ¿No? Ahora, terminando con esto, ¿no? Yo ahora quiero que se olviden de esto. Cuando Saúl toma el reinado, esto puede hacerse millones de prédicas, ¿no? Él comienza bien y viene un momento de quebranto, viene un momento donde él va a trastabillar, va a tropezar, va a pecar, conscientemente va a pecar, testarudamente va a pecar, tercamente va a pecar, entendiendo que estaba pecando. Y a David le pasa lo mismo. La gran diferencia, y ahí puedes poner tu corazón, por eso decía que es bueno poder entrar a 1 Samuel y 2 Samuel para sopesar nuestros corazones, es la actitud que tomó David en diferencia a la que tomó Saúl, el corazón. ¿Cómo respondes frente al error? Si realmente hay una actitud de arrepentimiento, si realmente hay una actitud de dolor, de rechazo al pecado, de reconocimiento de la falta, de apartarse de la maldad, de buscar la paz y de seguirla, no importa si pierdo, no importa lo que pierdo, no importa lo que suceda, eso es arrepentimiento y eso le agrada a nuestro Dios. Eso es lo que espera Dios de vos y de mí. Porque Saúl, con tal de no perder, con tal de nada, se llenó de venganza, se llenó de dolor, se llenó de ira, se llenó de odio, perdió todo. Y Dios lo rechazó. Y hago una salvedad con respecto a lo que compartía al principio, porque viene como anillo al dedo. Cuando David dice que el Espíritu de Dios no lo deje, era por lo que él cometió, porque él vio a Saúl y vio a tantas personas donde el Espíritu habitó para ser usados por ellos, pero no convertidos. David tenía temor de ser de esos que creyó ser convertido y nunca había sido convertido. Pero el Señor nunca se apartó de David. Tenía un corazón conforme al de Dios. Y eso lo hace Dios nada más. Eso lo hace Dios. Inspirado por el Espíritu Santo, escribió la mayoría de los salmos que tenemos a disposición. Nunca se apartó el Espíritu Santo de la vida de David. Dios, obviamente, como bien se dijo, en el Antiguo Testamento vemos cómo Él operaba. Miren, levantó una cantidad de jueces por momentos y eso no quiere decir que esos jueces se habían vuelto al Señor. Si te das cuenta de algunos cuando pecaron y se arrepintieron y demostraron arrepentimiento, y ahí puedes decir, mirá, Dios lo había sellado. Pero muchos fueron mudados, cambiaron su capacidad, como tantas veces que vemos gente mudada, ¿no? Mudar quiere decir cambiar, ¿no? El cambio, ver un cambio que dura lo que Dios quiere, parece.
para un lapso de tiempo, para ser usados para, ¿no? De repente puede pasar alguien, ¿no? En el trayecto de nuestra vida cristiana, donde puede sentarse acá y puede seguir, y vos decís, wow, en ese momento, ¿no? Es una bendición para vos, o quizá para la iglesia, o quizá para tu vida personal, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu familia, te encontrás con alguien y pasa por un breve lapso de tiempo, y Dios permitió por ese breve lapso de tiempo. Eso no quiere decir que Dios haya salvado sus vidas. Por eso es tan importante asegurar nuestros corazones en el Señor. Decir, Señor, yo sí reconozco lo que fui, yo no quiero ser así, se despertó un deseo de mí de hacer tu voluntad y cada día me doy cuenta que no quiero ser lo que fui, pero eso son evidencias de que el Espíritu Santo no golpeó tu vida, rompió tu vida y se metió dentro. Porque para caballeros tenés a los hombres, Dios es Dios y ahí sí, Dios es soberano, Dios no pide permiso. Dios viene a tu vida y no hay forma de que puedas escapar. Dios viene, se mete a tu corazón y no te lo vas a sacar con nada. Vas a escaparte y está ahí. Y te vas a ir para lo más oscuro que puedas decir y está ahí. Te vas a esconder abajo de la cama y entonces está ahí. Ya está, no hay forma. Le hablaba con un pastor el otro día que me escribió para ver cómo andaba y yo le hablaba un poco y le digo, estoy cansado de que parece que siempre suceden ciertas cosas, ¿no? en la vida cristiana que tenés que encontrarte. Como la inmadurez, por ejemplo, ¿no? Siempre tú vas con la inmadurez, la propia y la ajena, ¿no? Y él me decía, mira Rafa, eso te acompaña hasta el final de tus días. En tu persona y en la iglesia. A los que vas a servir te vas a tener que armar de paciencia porque eso va a pasar una, otra y otra vez. Para referencia de eso tenés la Biblia entera, ¿no? Y sobre todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Y es verdad, ¿no? Uno mismo cada cierto lapso de tiempo puede encontrarse en esos errores de inmadurez. La iglesia misma, cada cierto lapso de tiempo, parece que incurre en las mismas actitudes de inmadurez. No quiere decir que sea siempre las mismas personas, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? Pero sí te da la palabra de Dios el entendimiento de por qué Dios lo permite. Para que nosotros desarrollemos paciencia, para que nosotros desarrollemos amor, perdón, dominio propio. Característica de Dios que la necesitamos saber y la necesitamos vivir. No hay otra manera, no hay otra forma. Por eso tenemos que armarnos de valor y aprender a exponer nuestro corazón a la ley de la palabra de Dios y decir, oh Señor, yo soy así, yo no quiero ser así. Y yo quiero encontrar esa libertad de poder vivir en tu voluntad y poder vivir tranquilo en lo que las decisiones que tome. Obviamente que Dios nos llama a orar para cada decisión que tengamos que tomar, cada cosa que hagamos mañana, ponerla delante de Él, porque eso es una manera de conocer que Él es el que maneja los tiempos. Cuando digo maneja los tiempos, maneja mis tiempos, que Él es el que va a decir, mañana Dios voy a hacer 4 lavados para que así no más lavados a la semana, pero que sea tu voluntad. Y al otro día llueve torrencial, es decir, pero yo te pedí que iba a hacer 4 lavados, sí, yo quería que lloviera. Entonces tenés la capacidad de presentarle a Dios tu necesidad y seguir reconociendo que Él es el que organiza las cosas en última instancia. Estás demostrando que estás siendo humilde delante de tu Dios. En definitiva, es el que toma las decisiones Él. Las que conoces y las que no sabes qué van a suceder.